La paz mundial es un tema sumamente complejo y en mi opinión es de suma importancia persuadir a las personas y fomentar el interés de la población general, ya que no es un misterio para nadie el hecho que todos buscamos estar en paz. Aunque el mundo se ha vuelto insensible, desde la antigüedad las guerras han existido y han sido devastadoras para el mundo, para las personas involucradas y aún para las que no se involucran. Siempre hay inocentes que pagan las consecuencias de muchas guerras que el mundo ha vivido, pero a lo largo de la historia siempre ha habido grupos en contra, personas que han luchado por la paz a su modo. Incluso los hay quienes han cambiado el mundo, pensadores que, con sus acciones, discursos, obras, canciones y escritos, han llegado hasta la conciencia de la gente, han logrado cambiar la mentalidad colectiva y crear conciencia a la multitud de personas. Esto para mí es digno de respeto y admiración, provoca en mí deseos de promover también esa paz que ellos buscaron, seguir su camino o abordar el mío, pero con el propósito de alcanzar un objetivo claro y pacifista. Una de las personas que a mí me parece un pacifista muy nombrado en los últimos días es Bono de YouTube. Ha recibido numerosos reconocimientos a nivel mundial, dentro de los cuales destacan sus nominaciones consecutivas al Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006. Ella acostumbra que en sus apariciones públicas y en conciertos siempre lleve un mensaje de paz o humanitario para el mundo. Desde 1999 se ha involucrado cada vez más en campañas a favor de la condonación de la deuda externa en el tercer mundo. En mayo de 2002 dio al secretario de la Tesorería de los Estados Unidos, Paul O'Neill, en un tour a través de 4 países africanos. Esto me parece muy importante, ya que a alguien del primer mundo es poco probable que te le pase por la mente los problemas del tercer mundo económicos, ya que estos países están tan lejos y muy fuera de su realidad. Esto le sirvió para darse cuenta de la triste realidad que vive una parte de la población mundial. Bono ha apoyado o colaborado con muchas organizaciones que buscan hacer ayuda humanitaria y altruista. La elección por parte de la revista Time como el hombre del año en 2005, y esto para mí es muy impresionante y digno de admirar, con frases como: la enfermedad que mata más personas en el mundo es la corrupción, pero tenemos la vacuna, se llama transparencia. La ayuda no es una cuestión de derecha o izquierda, es una cuestión de bien o mal. Pero también es necesario mencionar al gran defensor de la resistencia pacífica a la opresión, Mahatma Gandhi, que describió la violencia como la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más fuerte que la más poderosa arma de destrucción concebida por el genio del hombre. Él dio un gran ejemplo a la humanidad. Con una protesta pacífica logró llevar a su país a lograr la independencia mediante una revolución pacífica, usando como medio la no violencia. No hay camino para la paz es el camino. Una gran frase, en mi opinión, de las mejores de la historia. Fue un gran ser humano con una fuerza de voluntad inhumana. El mundo necesita tener tanta humanidad y bondad como Gandhi la tuvo. Su muerte fue considerada como una catástrofe internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró un periodo de luto y todos los países expresaron sus condolencias. Pero Gandhi no ha sido el único que ha luchado para que haya un mundo mejor. Es importante mencionar también a Albert Einstein. El físico y matemático norteamericano apoyó 2 movimientos sociales de gran trascendencia, el pacifismo y el judaísmo, ya que él era judío. Los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial empujaron a Einstein a comprometerse políticamente tomando partido. Siente desprecio por la violencia, la agresión y la injusticia. Fue un pacifista convencido. Dio un gran ejemplo en una época difícil para el mundo, en la que, siendo tan importante, su opinión tenía mucho peso. Impulsó a los científicos para unirse en favor de la desaparición de las armas nucleares. Y así damos paso al siguiente gran personaje, Bertrand Russell. Fue Premio Nobel de Literatura en 1950 y fue calificado como un campeón de la humanidad y de la libertad de pensamiento. Exigió el desarme nuclear unilateral del Reino Unido. Encabezó en un movimiento a finales de la década de 1950 y fue encarcelado a los 87 años tras una manifestación antinuclear. La frase sobre la paz que más impactó fue esta: si la paz no puede ser mantenida con honor, ya no es paz. En opinión de muchos, Bertrand posiblemente ha sido el filósofo más influyente del siglo XX, al menos en los países de habla inglesa, considerado como uno de los fundadores de la filosofía analítica. Y dijo algo muy importante, que en la triste época en la que el racismo era una situación de injusticia para cualquier ámbito en la vida, fue cierto y a la vez inteligente. A veces se estipula que la mezcla racial es indeseable. No existe evidencia alguna para tal opinión. No existe, aparentemente, ninguna razón para pensar que los negros son congénitamente
menos inteligentes que los blancos, pero eso será difícil de juzgar hasta que ellos tengan las mismas oportunidades y buenas condiciones sociales. Y sí, en esta época en la que la balanza está al medio, nos damos cuenta que todas las sociedades, sin importar raza, tenemos la misma capacidad de superación en la sociedad. Y alguien que luchó incluso entregando su vida a ello fue Martin Luther King. Él tuvo un papel trascendental en el movimiento para la defensa de los derechos civiles e importante defensor de la resistencia no violenta a la represión social. En 1964 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por la enorme labor realizada a favor de esta. Algunas de sus frases sobre la paz son: la violencia no tiene vigencia práctica porque la vieja filosofía del ojo por ojo, diente por diente, acaba dejando a todos ciegos. Desarrolló una labor crucial y ejemplar en los Estados Unidos frente al movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos, y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Como consecuencia de las protestas pacíficas, estalló una oleada de violencia contra ellas que degeneró en el asesinato de un joven afroamericano. El 4 de abril de 1968, a las 18 horas y un minuto, Martin Luther King fue asesinado, acontecimiento triste ya que fue un verdadero héroe para la humanidad. Pero en nuestro país también hay personas excepcionales que han luchado por la paz. Tal es el caso de Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, miembro del grupo Maya Quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de la buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992. Se ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional. Desde joven se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos, lo que le valió la persecución política y el exilio. Conoció las injusticias, discriminación y la explotación en la que son sometidos indígenas en Guatemala que viven en la pobreza extrema. Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla, inició una campaña pacífica de denuncia al régimen guatemalteco y a la sistemática violación de los derechos humanos que tenían de objeto a los campesinos indígenas. El premio Nobel le fue otorgado en reconocimiento a su lucha por la justicia social y reconciliación etnocultural basado en el respeto a los derechos de los indígenas. Además de su idioma étnico, habla el castellano y el inglés. Y por último, pero no menos importante, uno de mis pensadores favoritos, John Lennon. Fue un artista, músico, poeta, dibujante, actor, pacifista y compositor británico que saltó a la fama como uno de los miembros fundadores de The Beatles, reconocida como la banda comercialmente más exitosa y críticamente aclamada en la historia de la música popular. Su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar a numerosos intentos por parte del gobierno de Richard Nixon de expulsarlo del país, mientras sus canciones fueron adoptadas como himnos por el movimiento contra la guerra y la contracultura. Tras el impacto de Give Peace a Chance y Happy Christmas, War is Over, ambas fuertemente asociadas con el movimiento contra la guerra de Vietnam, el gobierno de Nixon trató de deportarlo, pero supo cómo ganarse el corazón de la gente con sus letras pacifistas y hermosas que promovían un ambiente de armonía. En diciembre de 1969, junto con su pareja Yoko Ono, financiaron la colocación de grandes carteles en 10 ciudades alrededor del mundo, los cuales decían, según la lengua local: la guerra se termina si tú lo quieres.